Bienvenidos a este nuevo programa de Educando. Hoy vamos a tratar de unas circunstancias especiales que surgen en la vida de las familias que hay que tener bien pensadas antes de que ocurran para tener algún criterio y que no nos pillen por sorpresa. Y no nos estamos refiriendo a los problemas de la vida cotidiana, a los problemas con los niños, los problemas matrimoniales, los problemas del día a día, sino los problemas que surgen cuando existen los momentos críticos de enfermedad, los momentos de muerte. De esto vamos a hablar después en la entrevista con la doctora Carmen Hernández, que es la jefa de sección de hematología del Hospital Universitario de Orense y también especialista en bioética por la Universidad Complutense. Pero antes, permítanme que les haga una pequeña reflexión. Miren, si tuviésemos que decir qué es lo opuesto a una persona, y ustedes lo piensan un poco, pues seguro que me dicen que es una cosa. Porque, por ejemplo, esta cosa, lo que hacemos es usarla. Yo utilizo este rotulador, este marcador. Por contra, las personas son lo no usable, aunque de hecho a veces se usan a las personas, pero a todos nos parece muy mal, porque es utilizar a una persona como una cosa. Y por otro lado, cuando se acabe este bolígrafo, lo tiraré y cogeré otro. Sin embargo, con las personas, cuando tienen un problema de debilidad, de enfermedad, no las tiramos, las cuidamos. Las personas son cuidables, especialmente los más vulnerables, los bebés, los enfermos, los ancianos. ¿Por qué hacemos esto? Porque mientras que las cosas solo tienen precio, las personas tenemos un valor. Valemos por nosotros mismos. El abuelito, el bebecito que tienen en casa, no valen en función de sus resultados, por el éxito que tienen profesional, valen por ser personas, igual que usted mismo que nos está escuchando. Las personas no nos medimos por los resultados, por el éxito, por la renta que alcanzamos a fin de mes o por los bienes que acumulamos, sino por el hecho de ser personas valemos infinito. Y ese criterio es importante a la hora de afrontar situaciones muy difíciles que surgen el día que menos uno se lo espera en nuestras familias. Por ejemplo, el descubrimiento de que nuestro padre, nuestra madre, o nuestro esposo o nuestra esposa tiene una enfermedad y que es una enfermedad gravísima, incluso terminal. O, por ejemplo, una situación en la que la familia quiere una cosa y el enfermo quiere otra. ¿Qué hacemos? ¿Cómo afrontamos estas situaciones críticas? ¿Con qué criterio lo hacemos? ¿Cómo afrontamos los problemas como la sedación, el acompañamiento de la agonía? ¿Cómo cuidar también al enfermo en esas circunstancias? ¿Cómo afrontar estas circunstancias? Es lo que vamos a tratar después de este pequeño vídeo que van a ver ahora y en la entrevista que haremos a la doctora Carmen Hernández. Hola, buenas tardes. Qué difícil es aceptar y escuchar por primera vez el diagnóstico de una enfermedad terminal. Bien que te lo cuenten a ti, que eres el afectado, o bien que te enteres y que sea un familiar querido tuyo, cercano, un amigo, etcétera, el que esté pasando por esta terrible situación. Pues bien, yo quiero hablar unos momentos con ustedes y expresarles lo que a lo largo de la experiencia profesional uno ha ido aprendiendo poco a poco con el trato y la experiencia cercana con los enfermos. Efectivamente, aceptar y tener una enfermedad terminal, pues es una cosa que de momento tiene que ser siempre terrible. Pero así como terrible, tenemos que entender que es algo natural. Tan natural como la vida misma, porque sabemos que en algún momento hemos de enfermar y en algún momento hemos de morir. ¿Qué es lo que yo intento siempre transmitir a la gente que afronta un problema propio o que está viviendo muy cercanamente el problema de un familiar o de un amigo muy querido? Pues es muy sencillo. De toda esta situación, de todo este problema que al final encaja
toda una comunidad, el enfermo, sus parientes, sus amigos, sus compañeros de trabajo, etcétera, todos ellos tienen que al final sacar una parte positiva de esto. ¿Por qué? Porque si bien tenemos que afrontar que tenemos un problema, tenemos que pensar que ese problema nos debe de ayudar a llegar a un sitio mejor, a tener alguna cosa positiva en nuestra vida. Por ejemplo, yo tengo muchas experiencias con pacientes oncológicos y me ha tocado ver cómo familias completamente desestructuradas, gracias a este problema, gracias a esta enfermedad, logran volverse a unir, volver a trabajar juntos, volver a afrontar el problema todos en una misma dirección. Y eso al final, pues consiguen cosas buenas. Pues, por ejemplo, en ese caso, reunificar a la familia. Pero qué decirles, por ejemplo, de algún enfermo también que me ha tocado ver que hablando con él le dices, pues intenta echarle ganas, pon tus pendientes, saca los pendientes de la vida que tienes, que te gustaría poder hacer. Y ese enfermo, tiempo después, decirte, doctor, gracias, porque pues gracias a la plática que tuvimos, pues me acerqué a mi hermano con el que llevaba 20 años sin hablarme y me reconcilié con él. Pues eso es una parte positiva. O aquel enfermo, por ejemplo, que no se quería tratar, que no quería recibir tratamiento ni quirúrgico ni quimioterapia, porque conocía amigos y familiares, etcétera, que les había ido muy mal con esta experiencia. Y dice, no, yo no quiero acabar como mi primo, no quiero acabar como mi padre que murió terriblemente afectado por la quimioterapia. Y tú convencerlos de que hoy en día hay tratamientos mejores, de que las quimioterapias son muy buenas y de que se lo tiene que dar. ¿Por qué? Porque ese tratamiento ayudará a que su vida sea más prolongada y que además la calidad de vida sea mucho mejor. Espero que el vídeo que han visto ahora les haya hecho pensar. También estoy seguro que les va a hacer pensar la conversación que vamos a tener con doña Carmen Hernández. Bienvenida, Carmen, gracias por estar aquí otra vez. Gracias a ti por invitarme. Pues nada, muchas gracias por tu disponibilidad, que siempre que te llamamos estás disponible. Muchas gracias. Bueno, siempre que puedas, sí va a ser. Bueno, gracias. Cuéntanos, en tu experiencia clínica en el hospital, te encontrarás diversas circunstancias en las que, en situaciones, digamos, extremas, pues en una enfermedad terminal, en un momento de agonía, en los cuales quizá la familia piden ciertas cosas, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Aunque el enfermo ya sea terminal, tiene, pues, imaginemos, un cáncer, los familiares piden, siga poniéndole transfusiones, ¿hay algún medio, algún sistema técnico en que siga con vida? Pues siga haciéndolo, ¿no? ¿Esto es correcto? ¿Eso es lo mejor para el paciente? ¿Supone respetar su dignidad? ¿Qué nos puedes decir sobre circunstancias como estas y otras que me gustaría que me dijeses, ¿no? Las más habituales? Vamos a ver, yo me puedo encontrar con una serie de circunstancias que yo he podido vivir o que estoy viviendo, pero también veo las circunstancias que viven otros pacientes de otros compañeros, ¿no? Y de todo se aprende de eso también. Y se aprende de ver cómo se viven los últimos días en distintas personas. Como ves que hay quien asume la realidad de la muerte con mayor naturalidad, debe ser muy difícil, no tenemos conciencia de lo que es nuestro propio nacimiento ni de lo que es nuestra muerte, por tanto no podemos hablar en primera persona, pero vemos a los demás y vemos cómo hay gente que vive esa situación de una determinada manera, que incluso sorprende y que causa admiración, y cómo otras personas lo pasan mal porque no asumen la finitud de nuestra vida y porque no hemos sabido acompañar en esos últimos momentos. ¿Te refieres tanto al paciente como a la familia? Efectivamente, incluso hasta los profesionales sanitarios podemos hacer que esos momentos finales de la vida no sean lo mejor que podían haber sido, que ya, como digo, debe ser una situación vivida en primera persona, pues muy difícil, pero a lo mejor tampoco nosotros somos capaces o hemos sido capaces de facilitarle ese tránsito o ese paso de esta situación de vida a otra. ¿Cuál podría ser, o las situaciones más habituales, cuáles son con las que os enfrentáis
habitualmente? Vamos a ver, yo creo que para mí el mayor problema que hay es en la poca reflexión que hacemos a nivel personal del límite de nuestra vida, de la finitud de nuestra vida. Cuando te encuentras con personas que han reflexionado sobre este tema, tienen muy claro qué es lo que no desean que le ocurra al final de sus días, tienen muy presente qué es lo que les van a pedir a sus familiares para que pueda ser respetada su dignidad y lo que ellos consideran su dignidad al final de los días. Y ves también cómo hay otras personas que no han hecho esa reflexión previa y que al final de los días otros están tomando decisiones por ellos. Claro. Y eso sí que lo vemos y sí que tendremos que tratar de evitarlo, porque si algo hay claro ahora es que tratamos de defender mucho la autonomía de las personas, pero al final de los días respetamos muy poco esa autonomía, empezando por las propias familias, que con un buen, con una buena intención, con un buen deseo de hacer que su familiar viva y que su familiar siga estando entre nosotros, pues piden cosas que no son asumibles ni buenas para la dignidad de su propio familiar, de ese propio paciente que está al final de sus días. Porque muchas veces los familiares pueden pensar, y yo lo he visto a muchas personas, pensar si algo técnicamente es posible, si con transfusiones, si con este aparato, si con respiración asistida y alimentación, y se puede alargar unos meses. Oye, a lo mejor en ese tiempo aparece un nuevo fármaco que a lo mejor... Claro, esto deciden los familiares, pero ¿cómo vive eso el paciente? ¿Y eso es lo mejor para él como persona? ¿Cuáles pueden ser los criterios para abordar algo tan...? Mira, yo creo que lo primero es lo que he dicho antes. Primero tenemos que reflexionar cada uno de nosotros, incluso estando con salud, debemos reflexionar sobre lo que es para nosotros la vida y lo que es el tránsito de la muerte y lo que es la muerte. El morir va a ser un proceso y deberíamos planificarlo incluso aunque estemos sanos. ¿Cómo se puede hacer eso? Primero pensando, reflexionando. Y segundo, compartiendo aquellos valores que para mí son importantes con aquellas personas que yo más quiero. E incluso utilizando medios que tenemos para dejar constancia, incluso escrita, de ese deseo que yo tengo de que al final de mis días, si yo no soy capaz de decidir, se tomen ciertas medidas en relación a esos valores que hoy tengo, y esa forma, efectivamente, y esa forma de pensar que yo tengo hoy, ¿no? Eso es lo que se llama documento de instrucciones previas. Tenemos un gran desarrollo legislativo sobre este tema y, sin embargo, muy poca aplicación práctica, porque hay mucha gente, incluso entre los propios sanitarios, que desconocen lo que es el documento de instrucciones previas. Pero para mí lo más importante es que se haga la reflexión y que luego se transmita esto a alguien. Si no tenemos documento de instrucciones previas, sí que lo transmitamos a algún familiar, a algún amigo, alguien que pueda ayudar a los médicos, al equipo sanitario a tomar decisiones con arreglo a los valores del propio paciente, no a mis valores como médico. Yo puedo tener mis propios valores, claro. El paciente tiene los suyos. ¿Y la familia? Y la familia a veces tiene discordancia con los propios valores del paciente. Claro. Y la familia, como decíamos antes, con ese afán de cuidarlo, de quererlo, de seguir, de intentar que siga con vida, pide que se hagan cosas que están en nuestra mano porque técnicamente las tenemos, pero que son fútiles, que son inútiles para el paciente porque ni le cambian el pronóstico, ni la perspectiva, ni le mejoran la calidad de vida o de esa situación ya que tiene. Y por tanto, que no se deben de utilizar porque desde el punto de vista ético no es lo más correcto. Claro. Y eso es lo que nosotros llamamos limitación de esfuerzo terapéutico, que no es que se limite el esfuerzo y ya no sigamos esforzándonos, claro que sí. El equipo sanitario, los médicos, tendremos que seguirnos esforzando, pero ¿en qué? A lo mejor no en cuidar, no en curar, sino en cuidar y en aliviar. Y en aliviar el dolor o el sufrimiento que se está generando por una situación que no cabe duda que puede ser complicada y difícil de llevar para el paciente y para los familiares. Claro, claro. ¿Y cómo debería una familia, porque habitualmente
y más en el mundo en el que vivimos, no pensamos en que mi esposa, mi esposo o mi padre, que está razonablemente bien, o mi madre, vayan a morir, pero llega el momento de esa agonía, de ese momento de angustia, ¿no? También cómo cuidar y cómo aceptar, cómo cuidar al paciente, cómo cuidar al familiar y cómo aceptar que ha llegado el final. Yo creo que la aceptación de una situación de esas puede no ser fácil. Puede ser más fácil cuando vemos que el paciente o cuando el familiar ve que su paciente es una persona que ha vivido en plenitud su vida, que ha cumplido con sus objetivos, y a lo mejor eso se asume mejor. Si eso ocurre en un paciente joven, claro, en un hijo, probablemente eso sea mucho más difícil de poder asimilar y de aceptar, ¿no? Yo creo que es una tarea que tenemos que ir haciendo cada uno con nosotros mismos. Y no sé, creo que lo mismo que no nos enseñan pues, a los médicos, por ejemplo, a aceptar, no nos han enseñado en la carrera a aceptar que hay que poner límite. Claro. Hace unos cuantos años, no muchos, parecía que el único objetivo era curar y mantener al paciente con vida hasta donde se pudiera. Sin embargo, con el tiempo, a medida que vamos viendo que las enfermedades se cronifican, nos vamos dando cuenta que no toda la vida biológica a lo mejor es aceptada por el paciente. Hay pacientes que ellos mismos te dicen, mire, yo he cumplido con los objetivos en mi vida, tengo 92 años, no deseo nada más que no sufrir, deseo morir en paz y tranquilo y no me pidan ya más, ¿no? Bien, ellos mismos nos ponen límite, pero no es lo habitual es que todos queramos vivir más y mejor, y la familia nos exige que pongamos todos los medios para que el paciente siga viviendo más, pero probablemente no mejor. Y ahí es donde tenemos que hacer el parón y decir, a ver. Pues, por ejemplo, para no caer en ese encarnizamiento terapéutico, me acuerdo cuando se analizó después la muerte de Franco, después de muerto, que hubo muchas críticas bajo la perspectiva ética de que estuvieron alargándole la vida pues, por razones políticas y por razones estratégicas del antiguo régimen, todo lo que se pudo, alargando la agonía de aquel hombre, ¿no? ¿Cuándo es necesario o cuándo es conveniente o cuáles son los criterios para decir, mira, aunque pudiésemos seguir manteniendo con vida a esta persona tanto tiempo, no vamos a poner medios extraordinarios? ¿Qué es un medio extraordinario y cuál sería un medio ordinario y razonable a la hora de alargar o de cuidar, ¿no? Mira, en general, o por lo menos a mí me gusta más hablar de desproporcionado y proporcionado. Aquellos medios que tenemos en nuestra mano que tienen una relación beneficio-coste, y no me refiero a lo económico, sí. Beneficio-coste equilibrada, dices, bueno, esto puedo utilizarlo, pero cuando ese equilibrio no se mantiene y no hay un beneficio esperado, entonces probablemente eso es desproporcionado. Todas estas medidas que tenemos, porque el avance de la medicina es lo que ha hecho, disponemos de una serie de medios técnicos como es la respiración asistida, la ventilación, la hemodiálisis, las transfusiones, la hidratación, la alimentación enteral y parenteral. Todo esto son medidas que realmente vienen a alargar la vida biológica, pero que no siempre deberían ser utilizadas para alargar la vida biológica. Estas medidas inicialmente surgieron para procesos agudos, críticos, para pacientes críticos que tenían que solventar un obstáculo por salud, pero pasaba el obstáculo y seguían haciendo una vida con una cierta calidad. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos muchos pacientes crónicos en los cuales se nos pide que se apliquen todas estas medidas técnicas que realmente nacieron para los agudos, y ahí es donde se nos plantea el problema. Claro. Imagínate un paciente de 95 años, y no lo digo por la edad, sino un paciente con 90, 95 años con una patología cardíaca seria o con un problema pulmonar grave que hace un fallo renal.
nosotros sabemos que si lo metemos en diálisis, si nuestros compañeros nefrólogos le hacen diálisis, pues ese paciente, ese problema lo vamos a solventar. Estaría justificado que se le hiciera diálisis a un paciente con una patología muy complicada a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, porque hizo un fallo renal. Probablemente no está justificado. ¿Por qué? Porque es desproporcionado para la situación del paciente, porque tiene tal complejidad en sus problemas de salud que no se justifica que se aplique eso. Eso es una desproporción. Claro. Es un medio extraordinario, efectivamente, pero además es desproporcionado. Y a lo mejor eso que técnicamente es posible, no lo debemos utilizar con ese paciente. Hay otra cuestión que quería también preguntarte. Todas las familias, o la población en general, ¿tiene claro qué es una sedación que como efecto secundario puede acortar la vida, lo que es la eutanasia? Porque a veces se confunde, ¿no? Digo, no, es que si le van a cortar la vida, le van a matar, ¿tiene claro lo que son medios razonables para evitar el sufrimiento, lo que es simplemente acortar la vida para evitar el sufrimiento? Porque incluso a veces dice gente, no, es que así de esa manera deja de sufrir, y lo cual es algo muy deseable, pero todo, ¿vale todo para que alguien deje de sufrir? ¿Cuál es, y por tanto, perdón por la complejidad de la pregunta, pero qué es una vida con calidad también? Vale. Es muy importante lo que acabas de abordar. Por una parte, el definir claramente lo que es una sedación, el definir claramente que eso nunca va a ser una eutanasia, una sedación correcta no es una eutanasia, hay que definirlo bien, y definir lo que es una calidad de vida, porque son tres cosas que si no nos ponemos de acuerdo en la definición, vamos a andar cada uno pensando cosas distintas y llamando eutanasia a lo que no lo es, ¿no? Vamos a empezar un poco por definir lo que es la sedación, ya que empezaste por ahí. ¿Qué es la sedación? La sedación es administrar fármacos en cantidad suficiente, solo suficiente, que reduzca el nivel de conciencia, pero no como finalidad reducir el nivel de conciencia, sino con la finalidad de eliminar un síntoma refractario que no somos capaces de evitar, de aliviar y de quitar por otros medios y por los medios que tenemos a nuestro alcance, en un paciente que está en una situación de enfermedad muy avanzada o en una situación terminal. Por tanto, la finalidad no es quitar la conciencia, eso podríamos decir es el efecto secundario, claro. Pero lo que buscamos es quitar un síntoma refractario. Imagina un paciente con un dolor intenso por el tipo de enfermedad que tenga, enfermedad terminal avanzada, no nos olvidemos de eso, en el cual hemos agotado todas las posibilidades que tenemos de toda la escala analgésica que tenemos, incluso de medidas quirúrgicas que se han podido hacer y que ya no somos capaces de quitar, ¿no? Ese dolor no lo podemos quitar. Entonces no nos queda más remedio que aplicar fármacos para reducir el nivel de conciencia con tal de quitarle ese dolor tan intenso que tiene, o esa fatiga, o ese delirio que tiene, es decir, son circunstancias muy concretas, ¿no? Y eso es la sedación, no es otra cosa. Una sedación bien aplicada es una medida de excelencia en la medicina, que no se nos olvide eso. Es perfectamente legal, es ético y es una medida de excelencia. Por supuesto, siempre que se haga una sedación se debe de contar con la aceptación, con la aprobación, con el consentimiento del paciente. Claro. Y no necesariamente tiene que ser un consentimiento escrito, porque no caigamos en la crueldad de tener que dar papeles a un paciente que está en una cama en los días de su enfermedad terminal, ya en los últimos días, ¿no? Eso es una sedación. Claro. Bien, esa sedación también podemos definir, esa sedación, vamos a prolongar un poco, ¿no? En la definición esa. Y podríamos decir y hablar de sedación en la agonía, lo que la gente entiende como sedación terminal, que muchas veces da lugar a error, porque se piensa que la palabra terminal lo que quiere decir es que terminamos con la vida del paciente, y no es eso. Claro.
La sedación en la agonía, por eso el término sedación terminal, preferible que no lo utilicemos, sedación en la agonía es aplicar esos fármacos que reducen el nivel de conciencia en un paciente que se prevé que el final de su vida está tan próximo como que va a ocurrir en unas horas o en unos días, como mucho en un día, en 2 días. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de aliviar esa angustia vital o esos síntomas refractarios que se le están produciendo muy al final de su vida. Por tanto, eso no es eutanasia. Perfecto. Eso no es eutanasia. ¿Qué es eutanasia? Te voy a pedir ahora brevedad, Carmen, porque Sí. estamos al límite de nuestro tiempo. Bien. Estamos en fase ya terminal. Pues rapidísimo. Eutanasia es administrar de forma deliberada, generalmente por un médico, pero puede ser también por personal sanitario, pero por un médico en general, fármacos con una finalidad de acabar con la vida de un paciente, por tanto, con dosis letales, a petición reiterada de él, es decir, el paciente tiene que ser capaz de pedir eso, reiterada, y por tanto con su autorización, porque le es insufrible el padecimiento que está teniendo al final de su vida. Eso es eutanasia. Y escapamos del término eutanasia activa, eutanasia pasiva, para aclarar que eutanasia es eutanasia sin más, siempre es activa y siempre es directa. Y eso es una medida ilegal. Aparte de lo que he definido, es una medida ilegal. Por tanto, bueno, yo creo que una medida, la de la sedación, es de excelencia, y la medida de eutanasia, que bueno, habrá mucho debate y tendrá que haberlo en el futuro, no es una medida legal y busca otra finalidad, que es acabar con la vida del paciente. Bueno, pues sí, dime. No. No, pues bien. Eso era lo que quería decir, y me parece muy interesante que al final Sí. podamos dar un poco el mensaje de que todos podemos hacer esa planificación del final de nuestros días, y que para eso tenemos el documento de instrucciones previas, que tiene mucha miga y es muy interesante, y que ya habrá oportunidad de hablar de ello en otro momento. Pues Carmen, muchísimas gracias, porque creo que has hecho un esfuerzo extraordinario de decir que en palabras sencillas y claras y en poco tiempo cosas de una importancia y una densidad tremenda. Gracias por tu presencia en este programa. Me gustará mucho si en algún otro momento tienes otro rato pues, para profundizar un poco más, y gracias por estar aquí. Gracias a ti, y espero que con esto hayamos aclarado algún concepto que sí que es importante que la gente conozca. Estoy seguro que sí. Bien, y a todos ustedes, muchas gracias por estar presentes en este nuevo programa. Espero que haya sido de su interés y les deseo sinceramente que sean muy felices.